En la clase de hoy veremos efectos en Adobe Premiere Pro y aprenderemos a hacer retoque de color fácil y sencillo. Una vez tengamos nuestro montaje con todos sus cortes y transiciones, es el momento perfecto para encarar el retoque de color y la aplicación de efectos. ¿Y por qué ahora y no antes? Pues porque la aplicación de efectos le va a pedir mucho más a la máquina, al hardware, y mientras editamos lo que nos interesa es la fluidez de reproducción. Así que es mejor esperar a tener ese borrador antes de empezar a cargar de efectos nuestro montaje. En la clase de cómo empezar a editar con Adobe Premiere Pro que os dejamos aquí arriba y en la descripción de este vídeo, ya os explicamos cómo conseguir esta edición. Quizá os interese repasarla antes, porque en la clase de hoy vamos a ver tipos de efectos de vídeo, aplicar efectos de vídeo, modificar efectos de vídeo, retoque de color clásico, retoque de color con Lumetri y consideraciones finales. Tipos de efectos de vídeo. Si queremos ver qué efectos incorpora Premiere por defecto, debemos ir a la pestaña de Efectos. Y aquí veremos que en la parte de efectos de vídeo hay un montón de carpetas que agrupa a estos efectos por lo que podríamos llamar familias. Hay muchísimos, pero vamos a ver los más prácticos y habituales. En ajustar, por ejemplo, encontramos niveles o proceso ampliado, que vienen a ser unos retocadores de color bastante sencillos pero muy prácticos. En clave vamos a encontrar los efectos de croma, es decir, esos efectos que nos permiten quitar un color de fondo, como ese streamer que se ha grabado en fondo verde para incrustarse dentro de un videojuego. De todos los que hay aquí, el que más se usa y el más práctico es incrustación ultra. En corrección de color encontramos los parámetros de retoque de color por separado, pero sobre todo encontramos color de Lumetri, del que vamos a hablar más adelante. En desenfocar y enfocar tenemos el desenfoque de cámara direccional o gaussiano o incluso la máscara de enfoque. Va muy bien para modificar de esta manera los planos. En distorsionar, aparte de muchos efectos que deforman la imagen, encontramos transformar, que recomendamos usar en lugar de los controles de movimiento ya incorporados por defectos en los clips, ya que tiene muchas más opciones. Y por último destacaremos perspectiva, donde encontramos el 3D básico que nos permite coger un asset y rotarlo en todos sus ejes de forma tridimensional, y también el pero que muy útil sombra paralela. Si nunca os pasa que queréis buscar un efecto pero no lo encontráis con tanta carpeta, muy sencillo. Aquí arriba en el buscador podéis poner el efecto que queráis, por ejemplo enfoque, y os destacará todos los efectos que puedan ser por esa palabra, o ser más precisos, y os enseñará exactamente el que buscáis. También hay estos tres iconos que, si os fijáis en los efectos de vídeo, en algunos de ellos os los muestra aquí al lado. Esto indica varias cosas. Si tiene este icono con el play, es que es un efecto con aceleración de hardware, o sea, con vuestra tarjeta gráfica. El 32 indica que es un efecto a 32 bits de color, y el loop indica que utiliza este sistema. Y por último, que sepáis que podéis crear vuestras carpetas personalizadas. Yo de hecho ya tengo aquí una mía. Esto lo hacéis con botón derecho y nueva bandeja personalizada. Le ponéis el título que queráis, por ejemplo, se os ve, y aquí dentro podemos arrastrar cualquier efecto que sabemos que vamos a usar constantemente, por ejemplo, niveles, y entonces ya aparecería aquí en se os ve. La otra opción que se muestra aquí cuando hacéis botón derecho, que es la nueva bandeja de ajustes preestablecidos, la explicaremos un poquito más adelante. Aplicar efectos de vídeo. Para aplicar un efecto de vídeo simplemente podéis cogerlo y arrastrarlo encima del clip y se os colocará en su control de efectos, o podéis seleccionar primero el clip que se abra en control de efectos y entonces arrastrarlo allí directamente. Si quisiéramos aplicar más efectos, simplemente los arrastraríamos, lo podemos colocar debajo o delante, y ahora tenemos por qué, y se irán acumulando todos los efectos aquí. El tema del orden. Tenéis que saber que el orden de los factores sí altera el producto. Nos explicamos. En Premiere, los efectos se ejecutan de forma jerárquica, así que el orden en que se encuentre dará un resultado u otro dependiendo de ese orden. Por ejemplo, aquí tenemos niveles y equilibrio de color. Hemos dado unos niveles rápidos y un equilibrio de color, y si nos fijamos, si lo cambiamos, hay pequeñas variaciones, sobre todo se nota aquí en la parte del televisor, donde el nivel de brillo y el nivel de color cambia. Así que debemos pensar un poquito, y si os paráis a pensar, pues tiene bastante lógica cómo vamos a poner en orden los efectos. Pues a todo lo que ponemos aquí podemos llamarle efectos en clip, y solo va a afectar precisamente a este clip, a este extracto,
y no va a afectar a nada más en la línea de tiempo. ¿Y si el clip forma parte de un asset que en realidad vamos a usar más veces durante la edición? ¿Cómo hacemos que cada vez que aparezca este asset tenga el mismo aspecto? Pues tenemos dos modos de hacerlo, uno cazurro y el otro inteligente. Empecemos por el cazurro. Si hacemos clic derecho sobre el efecto que queremos copiar, nos aparecerá las opciones de cortar o copiar. Pues podemos copiarlo. También podríamos hacerlo seleccionando el efecto y apretando Control C. En este caso queremos copiar más de un efecto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues si mantenemos apretada la tecla Control y vamos clicando los efectos, vamos seleccionando los que queremos copiar. En este caso, niveles y equilibrio de color. Control C o botón derecho, copiar. Luego nos vamos al siguiente clip que sabemos que es del mismo asset, como este de aquí, y vemos que no tiene efecto aplicado, así que botón derecho en su zona de controles de efectos y pegar. Fijaos que se han pegado en el mismo orden, y es que es importante a la hora de seleccionarlos que lo hagáis en el orden que queréis que se peguen, porque si lo hacéis al revés, va a pegarse en ese orden. Otra vez, el orden de los factores sí altera el producto. Obviamente podéis pegar estos efectos a cualquier clip, no hace falta que sea el mismo asset, pero claro, no tendrá el diseño pensado para ese clip distinto. Y una vez pegado en ese clip, podéis modificar los parámetros porque solo le van a afectar a él mismo. Pero claro, si queremos que el asset tenga algunos efectos siempre iguales, pero que haya pequeñas variaciones, como es nuestro caso, en que sí, el color queremos que sea el mismo en todo el vídeo porque está hecho con el mismo asset, pero queremos escalas distintas. ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso tenemos el método inteligente o lo que podemos llamar pegar efectos en origen. Si nos fijamos aquí en la parte de control de efectos, en la parte superior, veremos que hay esta pestañita resaltada donde tenemos los efectos que hemos creado. Pues esta pestaña es donde pegamos los efectos en clip, mientras que al lado tenemos una que se llama origen y el nombre del asset. Veremos que esta está vacía, y todo efecto que peguemos aquí se aplica al asset en general. No hará falta que lo peguemos en todo el resto de apariciones de este asset en efectos de clip. Por ejemplo, nosotros hemos creado estos dos efectos, niveles y equilibrio de color, en la pestaña de efectos de clip, pero queremos que estos efectos se apliquen a todas las veces que aparezca este asset, así que podríamos cortarlos, desaparecerían ahora de la parte de efectos en clip, nos vamos a la pestaña de efectos origen y lo pegamos. Y ahora mismo, sin que hayamos tenido que pegar en cada vez que aparece el asset el color, ya está aplicado el efecto. Y entonces esos planos que queremos que tengan efectos, por ejemplo, de escala distintos, podemos aplicárselos en la parte de clip y solo le afectará a ese clip, aunque el asset ya tenga ese retoque de color en la parte de origen. Aquí lo podéis ver, tenemos un plano en que no hemos hecho ninguna variación de movimiento, pero ya tiene los orígenes marcados con niveles y equilibrio, mientras que aquí, que sí que lo hemos ampliado a 125, tenemos en origen el color, pero solo se le ha aplicado el efecto de escala a este clip y no al anterior. ¿Y por qué consideramos también esta parte inteligente en vez de cazurra? Porque imaginaos que tenéis un retoque de color que al principio os ha gustado mucho, lo habéis copiado en el primer clip y lo habéis pegado en el resto, pero luego decidís que no, que lo queréis cambiar. Deberíais ir clip por clip borrando y volviendo a pegar el efecto una vez lo habéis retocado. En cambio, con este sistema de efectos en origen, yo ahora podría modificar en cualquiera de estos clips los efectos de niveles, por ejemplo, y así se vería en todos los assets sin que yo tenga que tocar cada uno de ellos. Otra cosa a tener en cuenta cuando se aplican efectos es cómo reacciona la línea de tiempo cuando los aplicamos. Ahora mismo vemos que la línea de tiempo encima tiene una serie de códigos de color que indican distintas cosas. Cuando no aparece ningún color, como en este caso, significa que no hay nada que visualizar o simplemente se encuentra audio en ese punto de la reproducción. En este caso, el clip está deshabilitado y por eso no muestra ningún código color. Si lo habilitamos, nos lo pondrá amarillo, que significa que lo que hay en ese punto se va a reproducir sin problemas, que el ordenador podrá reproducirlo sin tener que renderizar en tiempo real. En cambio, si el color es rojo, significa que aquí hay un efecto aplicado, en este caso de formación de tiempo, que sí que va a requerir de un render para poderse mostrarse en tiempo real. En este caso podríamos marcar in y out en la parte que nos interese renderizar para poder ver en tiempo real y apretando intro nos creará un pequeño caché de reproducción previo. Como veis se pone en verde. El verde indica que existe una imagen en caché para hacer una reproducción de esta parte del vídeo. Quizá os acordéis de que ya hablamos de esto en la clase de configuración de Premiere que encontraréis aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Allí os enseñamos cómo definir la memoria del sistema para que Premiere pueda usarla y también dónde ubicar y qué son los archivos caché.
Y por último, hay una manera de aplicar un efecto a toda la línea de tiempo, o al menos a una gran parte de ella si nos interesa. Y eso es creando una capa de ajuste. En la pestaña de proyectos, si os vais a nuevo elemento, que es donde clicamos para hacer una nueva secuencia, encontraréis capa de ajuste. Le dais, marcáis los parámetros que queréis que cumpla, por ejemplo el tamaño del fotograma, la base de tiempo y el tipo de aspecto del píxel, y le dais a aceptar. Y se os añadirá entre vuestros assets aquí en la ventana de proyecto. Podemos colocar esta capa de ajuste en una capa nueva encima de todo nuestro montaje, que ocupe toda su duración, y seleccionándola tendrá su propio filtro y control de efectos. Entonces podemos seleccionar el efecto que queramos, por ejemplo blanco y negro, y se lo ponemos a la capa de ajuste y esto afectará a todo el montaje que se encuentre por debajo. Modificar efectos de vídeo. Cuando tenemos un efecto aplicado a un clip se nos muestra, como ya hemos visto, aquí en la pestaña de efectos del clip. Por ejemplo, niveles. Cada efecto tiene sus propios controles, si lo desplegáis, cada uno es distinto, de hecho podéis investigarlos todos y veréis cómo es de variable. En niveles vemos que tenemos nivel de entrada de negro, de blanco, de salida de negro y de blanco, la gama RGB, pero luego también están los parámetros individuales por cada uno de los canales de color rojo, verde y azul. Y cada uno de estos parámetros también es editable con sus propios keyframes y variando los keyframes conseguimos animaciones entre sus configuraciones. Y todos estos parámetros se pueden copiar individualmente y pegar en otro clip perfectamente. Y varios efectos, niveles por ejemplo, tienen este pequeño icono aquí o uno parecido que si lo apretáis abrirá una ventana con un diseño más ad hoc y con controles pensados para cada uno de estos efectos. Sus controles quizás sean más visuales y depende cuál es más preciso también. Otra cosa que tienen todos los efectos es un creador de máscara. Se puede hacer una máscara predefinida en elipse, una en cuadrado o con la pluma a mano alzada podemos crear nuestra máscara personalizada. Por ejemplo, podemos aquí coger la cabeza de Noé y con esta máscara personalizada, si ahora empezamos a aplicar el efecto, por ejemplo, vamos a subir los negros y bajar los blancos, solo retocaremos la zona de la máscara. Las máscaras siempre tienen unos parámetros propios que son el trazado de máscara que indica la forma, el calado de la máscara en el que se indica, y también se puede modificar desde aquí, cuánto de calado queremos que tenga esta máscara, que sea un corte totalmente biselado o que tenga un poco de fundido por los bordes, la opacidad de dicha máscara si queremos que tenga más o menos fuerza y también la expansión, que la hace más grande en su borde. Todos estos parámetros son modificables, como hemos dicho, pues que además tienen sus propios keyframes, con lo que podríamos animar, por ejemplo, el trazado de la máscara o cambiar el calado que tenga esta propia máscara. Pero precisamente lo más interesante que hay aquí es el trazado de máscara, sí, pero el botón este de realizar un seguimiento de máscara seleccionado hacia adelante, en el que, desde este punto en el que hemos marcado una máscara, si apretamos, va a interpretar todo el metraje de este clip intentando seguir esa forma mientras avanza el metraje. Si hemos puesto la cara de Noé, intentará hacer la cara de Noé. Ya ha terminado y veamos lo que ha hecho la máscara. Está siguiendo automáticamente, ha creado unos keyframes y sigue todo el movimiento que Noé hace mientras habla. A partir de ahora, todo va a cambiar. Se pueden crear más de una capa dentro de un efecto. Ahora hemos creado una segunda máscara que también hará de recorte con estos efectos que hemos creado. También se puede darle un nombre personalizado a todos los efectos. Y eso se hace con botón derecho, cambiar nombre y añadiremos aquí, por ejemplo, niveles igualado. Y se añadirá al lado entre paréntesis, porque siempre nos conviene saber qué familia y qué tipo de efecto es, pero si le hemos dado unos parámetros en concretos, saber diferenciarlos. Y como ya hemos avanzado antes, todos los efectos modificados se pueden guardar como ajustes preestablecidos. Hacéis botón derecho al efecto que queréis guardar, dais guardar ajustes preestablecidos, le podéis dar un nombre como os interese, por ejemplo, niveles igualados. Esto de aquí no hace falta que lo toquéis, podéis hacer una pequeña descripción de qué va el efecto, aceptáis y se os habrá guardado en la carpeta o de ajustes preestablecidos o de presets. La verdad, a veces está en una y a veces en otra. Esto creo que es un fallo de programación de Premiere o al menos del mío. En este caso vemos que está en presets niveles igualados. Cada vez que arrastre esto mantendrá los cambios que hayamos realizado cuando guardamos el efecto como predeterminado. Retoque de color clásico. Si hablamos de efectos de vídeo, el casi obligatorio es el retoque de color. Por lo general recomendamos conseguir el color adecuado ya en la grabación, pero siempre va a ser necesario un puntito de retoque, de mejora, para acabar de refinar en postproducción.
Atención, que se dice mucho en los rodajes, ya lo arreglaremos en pospo. Y si bien es cierto que los editores somos seres geniales con una capacidad e inteligencia inconmensurables, lo cierto es que no todo se puede arreglar. Si un plano está quemado, es decir, sobreexpuesto, que tenga un exceso de luz, o al revés, que está subexpuesto, por lo tanto demasiado oscuro que los negros se comen el resto de colores, poco se podrá hacer seguramente en postproducción. Y lo mismo pasa con las dominancias de colores, así que por favor intentar tener un balance de blancos y una exposición adecuada en vuestras grabaciones. De hecho, tenemos previsión de cara al futuro de dar alguna clase sobre grabación a quien se os ve. Si no os lo queréis perder, darle a suscribirse y a la campanita y tendréis las notificaciones de cualquier novedad en este canal. En cualquier caso, vamos a ver cómo hacer un retoque de color clásico en base a 3 efectos básicos: niveles, equilibrio RGB y equilibrio HLS. Pero antes de empezar, y solo para este retoque de color clásico, vamos a hacer una cosa, un pequeño movimiento en nuestro espacio de trabajo. Se trata de coger ámbitos de Lumetri y desplazarlo a la zona de proyecto efectos. La disposición entonces os tiene que quedar parecida a esta: ámbitos de Lumetri con sus curvas de color aquí al lado, control de efectos en medio y programa igual que siempre. Para entender un poco qué nos está enseñando ámbitos de Lumetri, se trata de la representación visual de los 3 canales RGB, R, G y B. Siempre nos muestra el punto en el que está el cabezal de reproducción. Si os fijáis, se mueve mientras lo muevo, o si lo reproducís, se verá en movimiento. Y se distribuye desde 100 a 0. Estos serían negro absoluto, blanco absoluto, valores de rojo, verde o azul entre 100 y 0. Si hacemos clic derecho sobre ámbitos de Lumetri, vemos que hay otros estilos de visualización, pero sinceramente nosotros nos quedamos sencillamente con el de exposición RGB porque nos separa los 3 canales y se ve más grande y más acuradamente. Ya os avisamos que a medida que retoquemos el color, estas ondas van a ir variando. Simplemente deciros que nos interesa que esto esté extendido y lo máximo igualado posible. Entrando ahora sí en retoque de color, vamos a efectos, aplicamos en efectos de vídeo el de niveles y lo colocamos en el clip. Con este efecto, ya lo hemos dicho antes, podemos definir la diferencia entre negros y blancos en sus tonalidades RGB o en general. Básicamente se trata de decir en qué punto empiezan o terminan los negros y en qué punto empiezan o terminan los blancos. Básicamente es apretar o quemar un poquito más la imagen. Podemos hacerlo desde los controles individuales, por ejemplo, de entrada de negro o de blanco, la salida de negro o de blanco, esto sería en el general, o en cada uno de sus canales RGB. O podemos usar el ajuste de niveles con este panel, en el que podemos tocar los negros, tocar los medios tonos y también las altas luces. Consejo, aunque depende mucho del material que estéis usando, de vuestro metraje, pero no recomendamos pegar demasiado los negros, y ahora veréis por qué. Si nos vamos muy para arriba, los negros se pegan tanto que perdemos resolución. Al final esto es una mancha negra, y lo mismo pasa con los blancos. Si los forzáramos, los blancos acaban quemando demasiado la imagen. Así que nosotros siempre, como unos márgenes seguros para no empastar demasiado los negros, es no pasarnos nunca de 20, nosotros lo dejaremos ahora en 15, de hecho lo podemos definir aquí con el teclado, y nunca bajar las altas luces de 225, y lo vamos a poner como tal, 225. También podemos tocar los medios tonos, pero nunca nos pasaríamos más de 15 décimas por arriba o 15 décimas por abajo. Vamos a dejarlo en 1,15, y con esto hemos conseguido que los negros del pelo de Noé se resalten un poco más contrastadamente, hemos ganado brillo en general, y sí que es verdad que las altas luces quizás están demasiado fuertes porque estamos perdiendo parte del logo de Se Os Ve. En vez de 225 poner 240 y recuperamos un poco de luz, pero a la vez estamos dándole un puntito de brillo más. Acordaos, para ver la diferencia de cómo queda el efecto con o sin, podéis hacerlo apretando este botón, pero ahora pasemos a buscar otro efecto en este retoque de color clásico, así que nos vamos a efectos, en efectos de vídeo, obsoleto, equilibrio de color. Fijaos si es clásico que está hasta obsoleto, pero vayamos a probarlo. Lo añadimos debajo de niveles. El equilibrio de color RGB nos permite tocar entre 0 y 100 los parámetros de rojo, verde y azul. Si os fijáis, cada vez que lo modificamos, en ámbitos de Lumetri se modifica esta imagen y podemos intentar igualarlo en base a esto, ¿no? Vale, pues pongamos que entre 95 y 100 está bien las altas luces de los rojos. Podemos poner también los verdes y el azul que se quede por aquí. Pero a mí me interesa quizá que sea más azulado este metraje. Vamos a darle un boost de azul. Luego podemos bajar un pelín el verde a 95 y el rojo, mira, a 90.
No, demasiado, 95 también. Entonces el equilibrio de color nos ha quedado más azulado, que a mí me gusta más, porque tenemos esta pantalla que nos indica que aquí hay una fuente de luz azul. Pues ahora que tenemos niveles y el equilibrio de color como nos gusta, vamos a efectos una vez más y busquemos el último efecto, que también está en obsoleto, que se llama equilibrio de color HLS, que significa Hue, Light and Saturation, o sea, tono, luminosidad y saturación. Aquí podríamos modificar el tono de la imagen. En realidad esto es una fricada. Mira, aquí tenemos a Noé siendo de color verde con un maquillaje bastante interesante de sombra de ojos, pero no es lo que nos interesa de aquí. Igual que la luminosidad, subirla aquí no tiene mucho sentido. Lo que sí que nos interesa es la saturación, porque nosotros quizá al haber modificado los niveles y los equilibrios hemos visto que se nos ha saturado demasiado la imagen o al revés, se nos ha saturado demasiado poco y le queremos dar un punto. Por ejemplo, a mí sí me gusta darle más colorcito. En este caso yo no lo subiría más de 15, ¿vale? Y vemos que en general ha subido todo el color. Han ganado bastante más vibración. Ir con cuidado porque si subís demasiado el color, pasará que se degradará la calidad del mismo. Pero una manera de solucionar esto es precisamente el orden de los factores, porque sí que altera el producto. Pensemos un poco. Vemos que al aplicar la corrección de color antes de los niveles, el brillo de la pantalla no tiene tanta presencia, quizás es mejor. ¿Y si eso también lo hacemos con la saturación al principio? Vemos que la saturación existe, pero ya no es tan extrema como antes. Por lo tanto, quizá yo ahora pueda subir más la saturación y se destruirá menos el metraje. 25 ahora es posible. De hecho, niveles se recomienda que siempre esté al final de todo. Se empieza editando niveles con el color base, porque así ves dónde está tu metraje. Pero una vez aplicados, colocarlos como un último efecto a aplicar es buena idea, ya que es el más destructivo de todos y los demás pasarán antes el filtro. Si queremos ver un antes y un después de los efectos, pero todos a la vez y no uno por uno, lo que podemos hacer es apretar la tecla Alt a la vez que hacemos clic en cualquiera de los efectos y desaparecerán todos a la vez, incluso los de movimiento y opacidad. Pero imaginaos que este plano tenga una escala distinta, como es el caso, y no queremos perder el efecto de escala. ¿Cómo podemos quitar solo los efectos aplicados y no los predefinidos? Pues nos vamos a la pestaña de programa y en el más, donde podíamos añadir todos estos botones aquí abajo, añadiremos este que se llama FX, que es silencio FX global. Lo añadimos, aceptamos y cuando apretemos este efecto desactivará los efectos añadidos, no los de movimiento o los de opacidad, simplemente los que hayamos añadido de color. Así podemos ver cómo era originalmente el clip y cómo lo hemos dejado nosotros. Existen muchos más efectos de retoque de color, algunos más sencillos como brillo y contraste, o más avanzados como corrección de color tridireccional. Pero a pesar de reunir varios controladores unificados en un solo efecto, como los que hemos visto hasta ahora que eran individuales, hasta este se ha quedado obsoleto. ¿Y por qué todos estos efectos de retoque de color se consideran obsoletos? Pues porque Premiere desde hace unos años incorporó el que hasta la fecha ha sido el retocador más completo y versátil que ha tenido nunca. Retoque de color en Lumetri. Y para ver cómo funciona vamos a quitar todos los efectos que hemos creado. Vamos a devolver la pestaña de ámbitos de Lumetri aquí junto a controles de efectos, que podamos seleccionar el uno o el otro, y ya veis que tenemos control de Lumetri en la zona de proyecto, tal como lo definimos en nuestro espacio de trabajo. Si no encontráis esta ventana, en la clase de configuración de Premiere que os dejamos aquí arriba y en la descripción, os contamos cómo hacemos que este espacio de trabajo tenga esta localización o dónde están las ventanas que no encontréis. Pues ya veis que Lumetri tiene su propia ventana de control al margen de los control de efectos básicos. Y además es una ventana con muchísimos controles y que además son muy intuitivos. Pero precisamente por esto nos gusta tenerlo en esta parte, porque al tratarse de un efecto que tiene sus propios controles muy extendidos, como veréis, y poder tener ámbitos de Lumetri al lado a la vez, nos permite retocar Lumetri mientras vemos cómo afecta el color en el montaje. De todos modos, a la que modifiquéis algún parámetro de Lumetri, si os vais a control de efectos se os habrá añadido automáticamente. También lo podríais controlar desde aquí, pero es mucho menos intuitivo. La gran ventaja de Lumetri es que incorpora un montón de herramientas de retoque de color y ahora vamos a repasar para qué sirve cada una de ellas. En corrección básica tenemos un selector de LUT de entrada. Básicamente esto indica tipos de negativos posibles de algunas cámaras bastante determinadas. Aquí nosotros normalmente lo dejamos en ninguno, ya que no trabajamos con ninguna de estas cámaras que tienen un perfil propio. Este selector de pipeta nos permitiría escoger qué es lo que creemos que es blanco en nuestra escena. A su vez, nosotros podemos controlar aquí la tinción
y la temperatura de color. Y después tenemos los controles de exposición, contraste, resaltado, sombras, blancos y negros. Todos estos puntos son modificables. Hay que ir con cuidado porque esta exposición puede ser muy forzada, pero sí que es verdad que es más acurada que hacerla con las antiguas que tenía Premiere. Contraste, siempre va bien darle un punto de contraste a nuestra imagen, y aquí no hemos de sufrir porque realmente es muy fina y se puede subir bastante, y los resaltados nos permite subir los brillos o bajarlos. Fijaos lo que pasa en el televisor: si lo subo desaparecen las letras, si lo bajo reaparecen. Esta opción de resaltado, que baja las altas luces, nos permite recuperar un poco esas zonas sobreexpuestas, y las sombras hacen todo lo contrario, los negros más pegado a negros o menos pegado a negros. También nos permite recuperar esas zonas demasiado oscuras de las imágenes. Lo que nunca recomendamos tocar es blancos y negros, ya que realmente solo utilizan el umbral de blanco y de negro básico. Y aquí tenemos un control de saturación que podríamos subir ya directamente desde aquí, pero normalmente no lo tocamos desde aquí porque en el apartado siguiente hay uno que es un poquito mejor. Este apartado es creativo, en el que otra vez tenemos tipos de look y vemos que hay un montón que nos permite elegir, por ejemplo, Blue Day for Night, y le añade un filtro de color, como pueden ser los filtros de Instagram, para que la imagen ya tenga un tono, pues como nos pueda parecer, más interesante. También podemos ver cómo quedarán estos efectos de look sin tener que seleccionarlos, sino en esta miniatura de aquí. Vamos apretando las flechas y nos va mostrando los distintos looks. No los aplica el montaje, es simplemente una previsualización. También podemos marcar la intensidad con la que queremos que se aplique este look si lo aplicamos, pero lo interesante está en este apartado de ajustes de aquí. Primero tenemos la película descolorida, que nos permite hacer como un lavado de imagen. También es un tipo de filtro que se utilizaba bastante antiguamente en Instagram, ahora está un poco pasado de moda. El interesantísimo, pero de verdad interesantísimo, enfocar, que nosotros utilizamos mucho cuando tenemos un plano ampliado y queremos que recupere un poco de definición. La verdad es que se le puede dar bastante sin miedo. Y luego lo que os comentábamos de utilizar la saturación aquí en vez de la corrección básica es porque aquí tenemos la saturación dividida en dos maneras. En intensidad, que eso lo que hará es la vibración que hay entre colores. No es tanto una saturación como la vibración y separación de los colores. Y la saturación, que aquí sí, por ejemplo, ya veis que podemos modificar y no destruye de una forma tan parecida como lo hacía en controles básicos. Estas ruedas de matiz de sombra y matiz de iluminación son modificables, es para darle un punto a las altas luces o a las sombras. La verdad, nosotros no acostumbramos a utilizarlas, y que sepáis que todo parámetro en Lumetri, si hacéis doble clic en él, recupera su posición original. Pasamos ya a curvas, que es el equivalente a los niveles que tiene Lumetri. Se puede hacer en general, donde podemos tocar los negros más pegados o menos, o las altas luces, y también lo podemos hacer por canales individuales. En el caso de los rojos queremos que sea más o menos, verdes o azules. Lo más interesante que tiene esta manera de tocar niveles es que el Lumetri nos permite añadir puntos intermedios en Bezier, o sea, en curvas orgánicas, que nos permite pues ser quizá más exactos con lo que queremos subir o bajar en nuestra onda. Y aquí abajo en curvas tenemos otro tipo de curvas que son de matiz y saturación, donde podemos modificar el tono y la saturación dependiendo del tipo de tono, o podríamos también el tono a tono o tono a iluminancia. Hay muchas más opciones. En coincidencia y ruedas de color podemos ver una lista de comparación, por ejemplo, de lo que vamos a conseguir o no. Pero básicamente esto es una manera de retocar las sombras, medios tonos y resaltados de una forma quizá más visual, en la que podemos seleccionar que los medios tonos se tiendan más a azul, mientras que queremos que las sombras vayan más a rojo, y se va probando. Aquí podemos controlar la intensidad y la altura de todo ello, pero nosotros no acostumbramos a utilizar estos controles para hacer ningún tipo de retoque de color. En cambio, sí hacemos uso extenso del HSL secundario, y ahora veréis por qué. Con él podemos hacer una selección. Si os fijáis, aquí tenemos la pipeta de un color determinado. Por ejemplo, queremos seleccionar la piel de Noé porque al subir la saturación nos hemos dado cuenta de que quizás es demasiado naranja. Pues seleccionar un rango en base al tono, saturación e intensidad, que podemos también ampliar o hacer más calado, si apretamos color grises para verlo en directo o no. Todo lo que vemos seleccionado aquí es una máscara de selección de color, no se está aplicando al efecto, es solo una máscara. Con este selector podemos marcar un tipo de color, hacer una selección de color, una máscara de color, y luego modificar pues su saturación, enfoque, contraste e incluso temperatura, de manera que recuperamos o cambiamos ese color a gusto. Y por último tenemos viñeta, en la que nos permite hacer ese típico reborde oscurecido o clareado. También podemos modificar el punto medio si lo queremos más grande o más pequeño, la redondez de esta máscara,
y el calado que queremos que tenga esta máscara. Con todos estos parámetros ya veis que por qué consideramos a Lumetri la mejor opción para retocar color, ya que lo engloba todo en un solo efecto y además los controles son mucho más finos. En nuestro caso empezamos casi siempre por curvas y así intentamos conseguir estirar todo este gráfico. En general nuestras altas luces se sitúen entre el 90 y el 100. Vemos que el azul está un pelín por encima, pues lo podríamos bajar para igualarlo con el resto de colores. Vemos que nuestras medias luces queremos que estén entre 70 y 30, por lo tanto el azul estaría casi correcto, de hecho podríamos subir sus medias luces un pelín. El verde lo recuperamos para que se iguale con el azul que hemos modificado y el rojo en cambio lo bajaremos. Y con los negros sucede que queremos que estén entre 10, pero nunca querremos que toquen totalmente el 0. Si ahora os fijáis, gráficamente esto está bastante parecido, pero en cambio la imagen está azulada. Y eso es porque los colores también tienen otros tipos de modificadores que deberíamos tocar por aquí. Una vez hemos conseguido estirar estos niveles mediante curvas, nos vamos a corrección básica y con el selector de temperatura decidimos si queremos una temperatura más fría o más cálida en nuestro metraje. También modificamos seguramente un punto de exposición para darle un puntito de brillo a todo, subimos el contraste, bajamos quizá los resaltados para que no brille en exceso todo lo que hemos subido y ya no tocamos nada más, porque entonces nos vamos a creativo. Y en creativo tocaremos la intensidad para que todos los colores vibren más. En este caso vamos a subirlo a 50. Y la saturación también la vamos a subir a 110. Y ahora hemos conseguido que la imagen haga pop. Si queréis ver cómo queda el efecto, podemos usar el botón de silencio global de efectos y vemos que hemos conseguido una imagen con colores más vibrantes, más interesantes, pero quizá en la cara de Noé está anaranjada. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues con el último paso que usamos nosotros, que es HSL secundario con ese selector de color, y buscamos el color naranja que no nos gusta de cara de Noé. Podemos hacer esto apretando color gris para ver la máscara que estamos creando, cuáles son sus límites, ampliando tanto el tono como la saturación de ese tono y la amplitud, y también la intensidad. Y cuando vemos que estamos abarcando toda la zona que nos gustaría rebajar de saturación, desenfocamos esta máscara para que no se note dónde ha habido cortes y entonces nos vamos a saturación y la bajamos, por ejemplo, al 90% de lo que está, o quizá un poco más, 85. Una manera de comprobarlo rápidamente es bajarlo muy fuertemente o subirlo muy fuertemente para ver cómo es el efecto en extremo. Vemos que sí que es la zona que queremos quitarle saturación, no nos queremos pasar para que tampoco pierda vida su cara. Por ejemplo, 85 nos parece bien. Si activamos y desactivamos esta parte de HSL secundario, podemos ver cómo cambia. Vemos que no hemos perdido la vibración de colores, pero hemos quitado esa parte naranja de la cara de Noé que no nos convencía. Pero acabemos de hablar de Lumetri en un segundo, porque debemos decir que se puede aplicar más de un Lumetri en un mismo clip, y en uno podemos hacer, por ejemplo, el retoque de color y en otro solo los enfoques. Y lo mismo que el resto de efectos, dependiendo de su colocación, va a afectar de una manera u otra al metraje. Consideraciones finales. Retocar el color es un arte por sí mismo. Y si bien no hay normas escritas en cuanto a gustos y estilos, sí que podríamos decir que hay algunas en cuanto a destruir el material por pasarse de largo al retoque. Hay algunos tipos de formatos de archivo, en especial los RAW de ciertas cámaras de alto rango, que permiten jugar más con ese metraje, forzar más la imagen. Pero por lo general es mejor un retoque sutil y poco intervencionista, por eso recomendamos e insistimos en que el material de base debe ser bueno. Si queréis conocer más conceptos de la teoría de color, os dejamos la clase que ofreció Noé de color aquí arriba y en la descripción del vídeo, donde profundiza más en conceptos teóricos. En esta clase hemos hablado de cómo aplicar efectos que vienen preinstalados en Premiere, y en especial el retoque de color. Obviamente existen muchos plugins que pueden descargarse e instalarse en Premiere para hacer muchos más efectos, e incluso se puede enviar el metraje a After Effects, el programa de composición avanzada de Adobe, y hacer los retoques allí. De todos modos, a nivel de eficiencia y sencillez, Premiere nos ofrece muchos efectos que la verdad van a ser más que suficientes para la mayoría de efectos que necesitemos hacer. Eso sí, cuanto más efectos se empleen, más va a sudar nuestro ordenador, ya que Premiere va a requerir muchos más recursos para funcionar eficientemente. Por eso recomendamos siempre hacer la edición antes, con todos sus cortes, transiciones, sonidos, incluso grafismos y títulos, ya que una vez empecemos a aplicar efectos puede que la reproducción en tiempo real se vea afectada. Si seguimos estas directrices tendremos un proyecto ordenado, eficiente y fácil de usar.
Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. La semana que viene seguiremos hablando de efectos, pero esta vez efectos de audio. En concreto vamos a intentar enseñaros trucos para poder hacer que vuestros sonidos suenen mejor y sobre todo masterizar de cara al export final. Os dejamos un par de clases brutales aquí al lado. Y la verdad, no creo que haga falta que os recuerde que os podéis suscribir aquí abajo, porque ya estáis suscritos, ¿verdad? Venga, hasta pronto.